le había dicho que así debería ser. Y gana la confianza del pueblo al elegir un buen hijo. Un hijo que es sabio, un hijo que sabemos que le podría haber pedido cualquier cosa a Dios, pero le pide ante todas las cosas sabiduría. Así que elige bien a su sucesor. Y una de las cosas que he visto en organizaciones cuando un líder ya está llegando a la edad de que por salud o algo se va a retirar pronto, en muchos casos no es capaz de encontrar un buen sucesor. Elige a un hijo que realmente no ama al Señor mucho, que no es muy obediente al Señor o que realmente no reúne los requisitos para ser pastor, pero lo elige porque es su hijo. Y he visto congregaciones que se van al pique cuando el pastor muere y elige antes de morir a su hijo que realmente no debería ser pastor. Así que en este caso David establece muy bien al que le va a seguir y hace todos los preparativos, aunque Dios no lo permite a él edificar el templo, hace todos los preparativos para que Salomón ya tenga todo lo necesario para cumplir esa labor de edificar el templo. Así que vemos que aquí David gana de nuevo la confianza de muchas de las personas que le seguían. Yo creo que también David ganó al escribir tantos salmos, porque al escribir los salmos vemos el corazón del rey y cómo él confiaba en Dios aún en medio de tribulación y tiempos difíciles. Así que uno diría, bueno, al final de cuentas, ¿confiaron o desconfiaron en el rey David? ¿Qué creen ustedes? Confiaron. Okay. Porque igual él se arrepintió de toda su maldad. Y ahí si ponemos en práctica como la tarea que nos dio Wendy la semana pasada, que también ella nos dijo que viéramos todo lo de la carne, que lo viéramos, lo estudiáramos, ahí refleja lo mismo porque él era igual que nosotros. Muchas de estas cosas están en nosotros y pueden estar ocultas porque no son tan visibles. Pero sin embargo, cuando ahí él fue confrontado por el profeta, le dijo, ¿eres tú? Él se arrepintió. Yo lo veo así, que cuando uno reconoce lo que uno tiene falta, o muchas veces uno no se ve las falencias, las ve el otro. Y cuando son capaces de decirnos las cosas de buena forma, y uno se da cuenta de que es así, y se arrepiente y se lo entrega a Dios, Dios hace maravilla en uno. Ahora, hay algunos que he visto en liderazgo que más bien se arrepienten porque lo pillaron, pero no cambia su estilo de vida. Y eso viene a ser un problema. Así que no puede ser arrepentimiento solo de labios, tiene que ser un verdadero arrepentimiento, no uno de pinta nomás, porque un verdadero arrepentimiento es un cambio de pensar, un cambio de dirección. Pastor, por ejemplo, en la tarea que hicimos con el Miguel sobre todas estas cosas de adulterio, fornicación, nosotros buscamos mucho los significados porque había muchas cosas que no entendíamos de qué se trataba esto. Y llegamos con el Miguel a la conclusión, bueno, y con otra hermana, de que esto, teniendo dominio propio, sí. Es la única forma, pidiéndole al Señor dominio propio para que podamos retener estas cosas en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que produce el dominio propio claro. Cuando nos sometemos a Él. Por eso el contexto ahí dice, no le des rienda suelta a las pasiones de tu cuerpo, sino sométete al Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu desea es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y están luchando el uno contra el otro. Ya, entonces en su material. Voy a seguir leyendo. Estamos en el paréntesis, en la página 18, y dice, existe una crisis de confianza en el liderazgo en el mundo de hoy. Pocos le creen al líder cuando les habla porque ha demostrado una falta de coherencia entre su hablar y su actuar.
Esta falta de credibilidad es una falta de integridad. La palabra integridad significa completo, entero o sin mancha, fiel a su diseño original y sin falta o sin falla. Para el líder significa que es el mismo en privado como lo es en público. Habla lo mismo de una persona si esté presente o no. La verdadera integridad en un líder crea confianza en cómo es como persona y en su estilo de liderazgo. Y como ya vimos en la página 1 de este material, la confianza en un líder es el resultado natural de dos cosas: de quién es como persona, o sea, las cualidades de su carácter, de su personalidad, de cómo se desarrolla como persona, pero no solamente quién es, sino lo que hace. Porque puede ser muy buena persona, pero no puede ser muy capaz o muy capacitado para liderar. Promete pero no cumple, por ejemplo, porque no tiene las habilidades realmente para desarrollar el plan y completar las metas. Así que requiere las dos cosas: que sea una persona íntegra, pero también tenga capacidades para desarrollar un plan de trabajo y completar metas. ¿Se entiende? Hay algunas acciones bien claras que crean confianza en toda relación. Y si queremos nosotros tener influencia ante los demás, porque el liderazgo es influencia, debería importarnos entonces el crear un ambiente de confianza con los que nos siguen, aun si es simplemente en nuestro hogar. Número 1. Habla la verdad siempre. Algunos temen la verdad porque dicen va a ofender, los va a molestar, los va a ahuyentar, la gente ya no me va a seguir. Y entonces siempre están tratando de cuidar sus palabras como para no ofender, y a veces terminan no diciendo como líderes lo que deberían decir. Así que es importante que un líder hable la verdad siempre. Ahora la Biblia dice que deberíamos comunicar la verdad en amor para edificación. Así que no estamos hablando la verdad simplemente para ser cortantes o para herir a la persona o para hacerle sentir culpable o algo así. No es con esa intención, pero es con la intención, como lo hizo Natán: tú eres aquel hombre, con la intención de que se arrepientan y cambien, que cambien su dirección para que no vayan en el peligro que están enfrentando. Les doy un ejemplo. A veces me toca aconsejar parejas que no tienen un buen matrimonio. Y el comportamiento de los dos debería cambiar. Pero cada uno está señalando al otro, ¿cierto? La esposa dice, es que si él cambiara, entonces yo sería más feliz y sería una mejor relación. Y él dice, es que ella tiene que cambiar esto, aquello y lo otro. Y todos ven la falla en el otro, pero no son capaces ellos de reconocer su falla. A mí me toca como pastor decir, los dos son culpables. Y señalarlos a los dos. Y no es fácil. No es fácil ser a veces el malo y decir, hay cosas que ustedes ni siquiera han considerado que tienen que cambiar, pero lo hago por amor a ellos, queriendo que ellos tengan un éxito en su matrimonio. Entonces, a veces llega la situación donde no quieren escuchar, y yo digo ya, cuando estén listos para hacer la tarea y escuchar el consejo de Dios, no mi consejo, pero el consejo de Dios, porque les estoy compartiendo la palabra de Dios, llámenme. Y lo que sucede generalmente es que pasan 6 meses, 1 año, a veces 2 años, y la situación ha empeorado tanto que ahí sí están dispuestos a escuchar la verdad por más que duela. Y entonces uno tiene que volver y con paciencia volver a decirles lo mismo que antes no estaban dispuestos a escuchar, pero que ahora es necesario escuchar. Otra forma de hablar la verdad es hablar lo que realmente está pasando en una congregación.
Por ejemplo, cuando una congregación no crece. Hay una congregación aquí en los Estados Unidos que ha estado en decadencia por 10 años. Pastor, en esta parte, por ejemplo, hablar la verdad en amor, yo creo que igual esa parte, no sé realmente cómo a veces se toma, porque a veces uno es como muy directa, o sea, uno puede ser muy buena para reírse, pero muy directa para decir las cosas y a veces molesta. Por ejemplo, Sí. decirle a alguien, ¿sabes qué? A mí no me gusta que hablen mal de mi pastor, y no me gusta que hablen mal de los hermanos, por favor, a mí no me digas nada, eso molesta, a algunas personas molesta. Y a mí me cuesta decir, hermanita, que sabe que no me hable mal de esto. A mí me cuesta ser así, ser como hipócrita, no sé si me gusta, pero en esas cosas como que me cuesta transar, porque siento que o es blanco o es negro, porque cuando es gris no está bien, y nosotros como hijos del Señor debemos enseñar también al otro de que eso no se debe hacer. Okay. No poniéndole como tantas flores alrededor. Creo que a lo mejor esa parte tengo que trabajarla para no decirlo tan directo. Hay tiempo de ser directo o directa, pero hay tiempo también en que uno tiene que tomar en cuenta la madurez de la persona. Entonces, si estuvieras corrigiendo tú a un niño de 2 años en el colegio, ¿lo corriges de la misma forma que uno de 22 años? No. ¿Por qué? Porque un bebé no entiende. Y es lo mismo con gente que parecen ser adultos, pero son muy inmaduros espiritualmente. Entonces uno tiene que tratarlos como si ellos realmente fueran niños. Pero Pablo es muy directo en muchas de sus cartas y les dice las cosas como tienen que ser. Ahora, mi pregunta es, si tú tienes autoridad especialmente en la vida de alguien, tienes aún más razón para ser aún más directo. O sea, yo puedo corregir al hijo del vecino que está jugando con benzina y unos fósforos porque podría explotar todo, ¿no? Y hasta mi casa se puede quemar, pero yo no lo voy a corregir a él como corrijo a mi propio hijo. Porque con mi hijo yo tengo autoridad que no tengo con el hijo del vecino. Así que también depende un poco en tu posición, si tienes autoridad o no, si es el lugar de trabajo o no, si es tu hogar, tu familia, alguien que conoces bien o no. Pero sí, tenemos que tomar en cuenta también a veces la madurez de la persona. Les estaba contando de esta congregación que ha estado en decadencia. Nadie le quiere decir a esta congregación por qué están en decadencia, pero están decayendo porque no han tenido un predicador en un buen tiempo y en parte no saben tratar bien al pastor cuando tienen un pastor. No le pagan bien, no lo cuidan, lo critican constantemente, le hacen la vida imposible y entonces los pastores no se quedan, pero sin pastorado, sin liderazgo, llega gente que visita y no hay un predicador ese día, no hay música ese día, no hay un programa para niños ese día, o sea, nadie se esfuerza para hacer nada y entonces tarde o temprano la gente va a buscar otra iglesia por otro lado. Y ha quedado un puñado de personas que lo tratan casi como un club familiar. Y ellos todos se llevan bien los unos con los otros. Entonces, claro, como han sido miembros por 50 años en esta iglesia, ellos llegan y se sientan en su lugar favorito y cantan unos 2 o 3 himnos y alguien se para y lee un devocional y se van a la casa y ellos felices. Pastor, Pero una nadie, iglesia no va a crecer así. ¿y ahí por qué nadie es capaz de decirle las cosas como son? Porque ahí usted me dice, han llegado pastores, lo han tratado mal, no lo han cuidado, no le han dado su sustento, y resulta que nosotros no servimos al pastor, pues nosotros servimos al Señor. Sí. Y lo mismo cuando usted decía, cuando a lo mejor usted va a tener que irse, y si el Señor deja
al pastor Hugo o al pastor que deje, yo voy a dejar de congregarme, debemos seguir al Señor, o sea, ese es nuestro blanco, y el pastor que está por delante está acorde a la palabra y me está enseñando la palabra, me está corrigiendo, yo debo ayudarlo y apoyarlo, esa es mi pega. Entonces, la diferencia es que Wendy y yo, porque ellos me ofrecieron a mí el pastorado, y yo fui capaz de decirles no, y en algunos casos hablamos con algunos de ellos y les mencionamos el por qué. Porque vemos estos problemas que si no se corrigen, en 5 o 10 años ya esta iglesia va a dejar de existir. Porque todos los viejitos ahí se van a morir y no va a quedar nada sino el edificio. Así que cuando uno es capaz de enfrentar la realidad que uno está viviendo y decir la realidad, no sé si ustedes han conocido personas que nunca quieren admitir que ellos fallaron, que ellos son culpables. Hemos tenido nosotros familiares que no podían pagar sus cuentas y siempre iban de trabajo en trabajo, vivían en una terrible pobreza, pero era en gran parte porque eran irresponsables. No llegaban a la pega a tiempo, no cumplían sus deberes en el trabajo, entonces los despedían. Y decían, no, es que mira, que allá no me trataron bien y que son así, son allá. Y ellos nunca asumieron que ellos tenían parte. Y si otros no le dicen la verdad, no tendrán ellos una oportunidad de admitirlo y de cambiar. Entonces llega un punto en la vida de un líder en que él tiene o ella tiene que decir, mira, por tu bien, aunque te duela, yo te voy a definir la realidad que estás viviendo y te voy a decir la verdad. Ahora uno tiene que pedir sabiduría de Dios para saber cuándo decirlo. Y como dices, cómo decirlo. Porque es difícil cuando uno lo ve en blanco y negro, decírselo de tal forma que ellos lo acepten y hagan unos cambios. Así que uno no llega simplemente como juez, sino también como uno que va a ayudar a que la persona sea transformada, porque un líder busca el bien de la persona por medio del amor, no simplemente para llegar como juez y decir, este es tu problema. ¿Están de acuerdo? Seguimos en el material. Escucha para comprender, no solo para contestar. No sé si ustedes han encontrado líderes que tienen una reunión para tomar una decisión, pero ya llegaron con la decisión tomada. Y yo he sido culpable de eso, la verdad. A veces uno llega y ya tiene en mente cuál va a ser la decisión y uno tiene la reunión por tener la reunión nomás, porque uno supuestamente debe involucrar a otros. Y se habla, pero el que ya tomó la decisión no está escuchando nada porque ya tomó la decisión. Entonces a veces nosotros no escuchamos para comprender el punto de vista de otros, sino ya tenemos todas las respuestas y estamos listos para responder. Y la gente pierde confianza en uno cuando uno llega así. Pero la confianza sube cuando uno llega y dice, ya, de veras, yo quiero entender tu punto de vista, entender por qué no estás de acuerdo y explícamelo hasta yo realmente entender. Hemos visto que los primeros dos que hablan de la confianza tienen que ver con la comunicación. Porque una buena comunicación es algo supremamente importante para un líder. Y cuando hablamos de lo que un líder hace, no solamente quién es como persona, vamos a entrar en más detalle en eso. Número 3, uno tiene que ser transparente. Vamos a hablar un poco más de eso cuando hablamos de la conciencia. ¿Qué significa ser transparente? Es capaz de hablar de sí mismo mostrando tanto debilidades como fuerzas. Es capaz de admitir que ha fallado. Es capaz de pedir perdón. Es capaz de demostrar cómo es y no simplemente
siempre tiene que estar de terno y corbata y súper bien vestido y que nadie lo puede ver con el pelo parado en campamento, yendo al baño o lo que sea. No, él o ella pueden ser como gente normal, pueden ser transparentes en su trato con otros. Número 4, respeta a otros. Lo que uno siembra en relaciones, uno cosecha. Si no respetas el punto de vista de otros, pronto las personas no te van a respetar como líder. Algunos quizás te van a seguir porque no tienen otra opción. Quizás te sigan porque ellos no tienen la opción de irse de la congregación o porque eres el jefe o porque les pagas un buen sueldo o lo que sea, pero no te van a seguir porque te respeten, porque tú no respetas. Número 5, creo. Corrige errores y pide perdón. No es suficiente simplemente pedir perdón. No es suficiente decir, uy, la embarré, no cumplí lo que prometí. Si uno sigue cometiendo el mismo error y sigue fallando en lo mismo, la gente ya no te cree cuando pides perdón. Entonces no es suficiente admitir el error y pedir perdón. Es necesario también corregir esos errores y crecer como persona, demostrar que uno, aunque no sea perfecto, está buscando seguir creciendo y madurando en esas áreas. El que sigue, cumples lo que prometes. Una de las fallas que tengo yo es que me gusta hablar del futuro, pero estamos hablando de a 5, 10, 15, 20 años. Pero hay gente que cuando uno habla así, ellos creen que para mañana ya va a estar todo eso. Y uno dice, no, yo estaba hablando de 5, 10 o 15 años. No estaba hablando de que de aquí a 5 días van a ver eso. Entonces uno tiene que ser bien claro en su comunicación, porque cuando uno promete algo, la gente espera que uno lo cumpla. Entonces a veces es mejor no prometer, como dice la Biblia, que prometer y no cumplir. Así que tienes que asegurarte que cuando haces una promesa, lo comunicas en una forma bien clara y lo cumples. Cuando no cumples lo prometido, la gente pierde confianza. Y el último, si realmente quieres que confíen en ti, tienes que confiar en otros. Eso quiere decir que tienes que delegar a otros tanto la responsabilidad como la autoridad para hacer las cosas. No lo van a hacer de la misma forma, quizás no tengan la experiencia que tienes tú, pero tienes que delegar y tienes que dejar que otros aprendan y que trabajen contigo. Eso requiere que confíes en otras personas. Y cuando confías, van a confiar. Ya finalizando ahí, la página 18 dice, que otros confíen en ti como líder no es un lujo en organizaciones donde los seguidores son voluntarios. Es la moneda del reino. No sé si entienden ese dicho. La moneda del reino es el dinero con que uno hace transacciones, ¿no? Si una persona no confía en ti, no va a querer venir y hacer una transacción contigo, no va a querer trabajar con los niños en la iglesia, no va a querer trabajar en evangelismo, no va a querer cuidar tu casa o no va a querer trabajar en la iglesia limpiando lo que sea porque no confía en tu liderazgo. Entonces no vas a poder tener esa transacción, podríamos decir, con esa persona porque simplemente no confían en ti. Así que la moneda del reino, o sea, la forma en que te vas a relacionar con otros, requiere que haya una confianza. Es la única forma en que las relaciones pueden funcionar bien. Crear un ambiente de confianza es una de las prioridades de un buen líder maduro. Muchos que llegan a la iglesia vienen de iglesias donde los líderes fallaron y ya no confían con facilidad. Eso ha sucedido en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, tanto en Colombia como en Chile. Llega gente de otra congregación y ellos
hablan todavía de la iglesia que dejaron. Y yo una vez le pregunté a alguien, pero ¿por qué dejaste la iglesia si era tan buena? ¿Por qué no vuelves? O sea, no te estoy echando, pero estoy preguntando. Y dijeron, no, el pastor ahí era un sinvergüenza, que esto y aquello y que el otro. Entonces, no confiaban en el pastor, pero anhelan volver a esa iglesia y volverían si no fuera por el líder. Y por la falla del líder, entonces tampoco están cuidando o tampoco están confiando el 100% en mí. Y yo me tengo que ganar la confianza a través del tiempo al ser consistente y mostrar quién soy y que soy competente. Entonces, han habido personas que después de años comienzan ya a decirme pastor, pero por mucho tiempo no eran capaces de decir eso. Asistían a la iglesia, escuchaban las prédicas, todo eso, pero todavía yo no les había ganado la confianza. Y se demoraron unos años. No los voy a nombrar, pero ustedes quizás sepan quiénes son. Algunos dicen ahí al final de ese párrafo, algunos dicen una visión más buena estrategia más una ejecución correcta iguala resultados, buenos resultados. Y mucha gente busca eso y dice, de esa forma tenemos que trabajar aún en ministerio. Pero lo que muchos ignoran es que ninguna parte de esa fórmula funciona bien si no hay confianza. Si no confían en ti, puedes tener la mejor estrategia en el mundo, pero no te van a seguir. Podrías tener una gran visión, no te van a seguir. Podrías estar intentando una muy buena ejecución, pero nadie se va a juntar contigo en esa ejecución. Estarás trabajando solo. Así que una de las cosas que muchos de los libros sobre liderazgo ignoran es la importancia de la confianza y cómo se gana y se pierde la confianza. Por eso quería darles el ejemplo de David. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto de confianza? Creo que es como dice usted, pastor, que la gente que ha sido dañada a través del tiempo en otras congregaciones, después cuando llega a otro lugar, sientes desconfianza y observas demasiado y le pides a Dios discernimiento para que te muestre si es el lugar adecuado o no. Y tus hijos, como también han recibido desilusiones, también ellos llegan con esa parte también que, pucha, no te vaya a pasar esto, papá o mamá, o como que siempre ponen una barrera, y eso también es por las heridas del pasado. Uh-huh. Y la única forma de sanarlas es entregándoselas al Señor y que Él vaya mostrando. ¿Y cuánto te demoraste? La verdad es que yo con mi pastor David, con el pastor que nosotros teníamos, yo siempre he dicho amo a mi pastor David porque yo lo quiero. De hecho hablo día por medio con él. Okay. Nosotros nos fuimos de su congregación porque el Paul tenía diferencia en cuanto a la escritura. Uh-huh. Y el amigo de mi pastor David, otro pastor, fue el que estafó a mi esposo. No el pastor David. Pero usted me dice cuánto te costó sanar. La verdad es que yo no sentí tanto, al principio sentí la estafa, pero después ya como que se pasó, pero sí sentí que a mi hijo le afectó más. Y ahí es donde entra todo lo que usted nos ha enseñado en cuanto a lo que nosotros hablamos en nuestro hogar, en lo que hacemos, en lo que decimos, porque todo esto, todo este material a nosotros nos ha servido en nuestro hogar. Qué bien. ¿Por qué? Porque si nosotros sanamos totalmente, nuestros hijos sanan también. Uh-huh. Y su vida espiritual se acerca más al Señor, porque no podemos quedar con mugre del pasado. Uh-huh. Nosotros desde que nacemos, como le digo yo a los chiquillos, nacemos para el Señor, para vivir para Él. No podemos vivir con rencor. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Es sumamente difícil el proceso en sí, porque construir una vida en integridad es de día tras día y se pierde en un segundo. Y tratar de recuperar esa confianza a veces nunca más se logra. Entonces es un proceso bien
bien complicado. No es tan fácil. O sea, el que desarrolla confianza se gana, ¿cierto?, a la otra persona. Ujú. Pero cuando la otra persona lo ve en alguna falta o en algo, lo pierde. Y poder recuperar esa confianza es pero muy difícil. No digo que sea imposible, pero es sumamente complicado. Por eso que yo creo que la figura de los que están por líderes tienen que cuidarse y guardarse mucho de todas, porque todos los ojos están sobre ellos. Entonces, a veces la mínima palabra o el mínimo gesto puede cambiar la forma de cómo lo está viendo alguien que ya es de su confianza. Ujú. Y yo creo que al rey David, de cierta forma, igual le pasó eso. Porque primeramente él era un hombre íntegro. Y yo creo que el pueblo lo seguía por lo mismo. Ujú. Pero después, si bien el pueblo nunca se rebeló contra él, sus hijos se rebelaron contra él. Y también el mismo ejemplo que usted colocaba de Absalón, Absalón murió por una desobediencia de uno de las personas que le servían al rey David. O sea, el rey David le había dicho que no lo matara y lo mató igual. Entonces, claramente ahí había perdido, ¿cierto?, la confianza en el liderazgo de David en cuanto al tema de los sentimientos que él tenía con sus hijos. Ujú. Entonces, si ellos no hubieran visto eso, nunca le hubiesen desobedecido. Entonces, es sumamente complicado el tema de, primero, ganarse la confianza, porque yo creo que ganarse la confianza es del día a día, Sí. con sus hechos, con la forma que tenemos de actuar, pero el perderla en un segundo. Y es complicado. Y si uno lo pierde, dependiendo de qué tan grave es el evento, que uno pierda la confianza en la persona, no es suficiente simplemente pedir perdón. Yo creo que ahí tiene que haber una restauración, que a veces requiere que uno tenga que pagar algo. No tanto estoy hablando de dinero, estoy hablando de que uno tiene que ir la segunda milla en restaurar esa relación. Así que y por eso yo he dicho más de una vez, si alguien sospecha que yo le haya sido infiel a Wendy en mi matrimonio, podría ser el final de mi ministerio, porque se pierde la confianza. Por eso Wendy y yo hacemos casi todo juntos. Viajamos juntos, visitamos juntos, aconsejamos juntos, para que no haya sospecha de que yo esté visitando a alguien sin que ella esté a mi lado. En gran parte, simplemente para mantener la confianza, porque hay ciertos pecados y ciertas cosas que un líder, especialmente en la iglesia y el mundo cristiano, cuando ya se cometió ese pecado, es el fin de la confianza. Pastor, pero ahí cómo puede ser que a veces hay gente que es como rollera y se puede imaginar algo así, Sí. y el pastor nunca ha hecho nada y sin embargo ensucias el nombre de él gratuitamente. O sea, Claro. ¿cómo se puede? Porque, por ejemplo, lo que usted dice, si hablan de mí, no estoy ni ahí. O sea, como es porque van a hablar igual, pastor. Pero o sea, ¿sabes por qué puedo reaccionar así? Porque yo mantengo una agenda detallada de dónde estuve, con quién estuve, en qué horario estuve. Entonces alguien me acusa y yo puedo decir, yo ni siquiera estuve en la ciudad en esa fecha. Y ha sucedido más de una vez que alguien ha cuestionado algo y yo he dicho, yo ni estuve, no solo eso, pero estuve en este otro lugar y estuve con la Wendy. Pastor, pero a lo que voy yo, de que nosotros no podemos, ¿cómo se llama? ¿Qué podemos hacer con la gente que quiere generar algún rumor falso? Los podemos echar de la iglesia, porque la Biblia dice, en la boca de 2 o 3 testigos se hará claro algo y que no traerán acusación contra un pastor sin 2 o 3 testigos. Y la Biblia dice, si ellos siguen creando división y contienda en la congregación, no deberíamos ni siquiera comer con ellos. Pero, por ejemplo, Así eso que, puede ser en la iglesia, pero si es algo fuera de la iglesia.
Bueno, algo fuera de la iglesia, entonces uno no se preocupa tanto de que haya perdido confianza a los ojos de ellos o aún ante la congregación o ante una organización. Yo quiero asegurarme que mi equipo más cercano, que mi esposa, mis hijos, el Hugo, la Marcela, que ellos tengan confianza al conocerme y al saber que yo mantengo esta agenda y que yo tengo testigos de dónde he estado y con quién he estado. Pero Satanás es bien astuto y él hará todo lo posible para atacar la credibilidad de todo líder. Así que Pero es... también ahí es donde uno tiene que estar también, como le digo yo, no estar ni ahí. sí, Eso lo, Porque, por ejemplo, si en el trabajo, si ven que alguien conversa mucho con un varón o gente que a veces uno ve, ya andan juntos. sí. ¿Y tú qué puedes hacer con lo que piensa el otro? No, nada. Nada. Uno no puede hacer nada. Uno tiene que entregárselo a Dios nomás y con nuestros actos demostrarle a los demás que uno es íntegro, ¿no? Eso, ahí vamos a ir mostrando con nuestra consistencia de que lo que ellos pensaron o lo que dijeron, otros se van a dar cuenta, nada que ver. Eso es lo que llama la relación entre en lo que yo escucho y entiendo del pastor y bueno, y lo que hemos visto en el tiempo del ministerio, de que lo ideal es que uno no se muestre solo tampoco, porque cuando uno sale solo, generalmente se expone a eso, a esas situaciones, como dice usted, al comentario, al que dirán. Bueno, lo que nosotros hemos tratado de aprender y hemos aprendido de trabajar en equipo es cuando de salir, si vamos a salir a visitar a alguien, generalmente también salir juntos, porque esa es una manera también de que no darle pie al diablo, porque el Satanás es astuto para cualquier cosa. Muchas veces los líderes hacen cosas que va todo bien, pero a lo mejor, como dijo el hermano Miguel, uno dice una palabra que a lo mejor ofendió y ya se perdió todo. A nosotros nos pasa en esto del ministerio. Nosotros tenemos un grupo muy cohesionado, pero de repente vemos que un hermano ya no está en el mismo tono y no sabemos por qué, porque tampoco tienen la confianza o tienen la franqueza de decir, ¿sabe qué? No me gustó esto que dijo usted, porque yo vengo de una iglesia donde no se hacían estas cosas. Entonces, como dice el pastor, muchas veces nos quedamos con lo que traemos de otra iglesia y queremos hacer la comparación, pero nos damos cuenta que hoy en día tenemos una sana doctrina, que estamos llevando una sana doctrina y que estamos llevando una iglesia totalmente diferente a las que yo he conocido. Bueno, yo no he conocido muchas iglesias, yo creo que es la segunda iglesia en la que yo me congrego, pero sí yo veo un cambio radical en esto, porque hoy en día nosotros el líder que tenemos no es el líder que anda diciendo, mira, esto se va a hacer de esta forma y se va a hacer así, sino que siempre yo he visto un trabajo en equipo y siempre se le ha dado la posibilidad de que los hermanos desarrollen sus dones, que los hermanos que tienen el deseo de servirle a Dios lo hagan en forma libre y tranquila, y que también que no es el pastor el que anda figurando en todo, porque hay personas que les gusta, hermanos que están acostumbrados a eso. Si el pastor no da 2 pasos a la izquierda, ellos no lo dan, pues. Pero aquí tenemos esa posibilidad de tener la libertad de tener un ministerio si nosotros queremos y desarrollarlo de la forma lo más adecuada posible, siempre, bueno, que esté dentro de lo que la Biblia dice también. Pero hoy en día Satanás es astuto en que uno haga, como dice Miguel, una cosa o haga un gesto, a lo mejor de mala manera, para ya que al líder lo digan, chuta, no es como yo pensaba.